alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. aleluya. Bueno, hermanos, hermanas, es motivo de mucho contentamiento, de mucha alegría estar presente en este día junto a ustedes. Con mi esposa, en el corazón sentimos un especial regocijo al ser partícipes junto a ustedes de lo que es la historia de la iglesia de Tierras Blancas, y nos emocionamos mucho porque estamos nosotros hoy pastoreando una nueva obra, una congregación ahí en la ciudad de La Serena, y uno se pone a pensar, a soñar cuán grandes cosas el Señor puede hacer con ese pequeño grupo, que tal cual como esos pioneros que partieron acá en Tierras Blancas hace casi 60 años, tal vez enfrentaron situaciones particulares, dificultades, luchas, y sin embargo 60 años después, o 59 años después, están acá regocijándose en lo que el Señor ha hecho. Solamente podemos decir, gracias te damos, oh Dios, ¿verdad? Así que yo quiero entregarles los saludos de nuestra congregación ahí en Serena,
Se llama la misión, el Centro Evangélico Bautista Adonai. Así que le entrego los saludos de los hermanos de Adonai y como les digo, el anhelo nuestro junto a mi esposa es que el Señor les siga bendiciendo. Aparte de estar compartiendo con la iglesia como cuerpo, es muy hermoso para nosotros disfrutar de este momento junto al pastor Abraham, junto a la hermana Irlanda. Así que, chiquillos, que el Señor les siga usando para su gloria, que el Señor les siga bendiciendo en el ministerio pastoral acá, en este lugar. Cuando uno tiene la oportunidad, digamos, de celebrar un aniversario, bien decía el pastor, a lo mejor el día no es el exacto, pero es hermoso que la iglesia se dé estos tiempos para meditar, para repensar y para regocijarse en lo que Dios ha hecho. La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para hablar, un tiempo para guardar silencio, tiempo de guerra, tiempo de paz, dice la palabra del Señor. En este tiempo de alegría también es bueno pensar qué es lo que Dios tiene para ustedes en lo que viene más adelante, porque la iglesia para o se detiene en su accionar para continuar proyectando el quehacer de la congregación a lo largo de los años que vienen, porque sin duda hay que glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en estos 59 años, pero vienen muchos años más en donde la iglesia debe seguir actuando, debe seguir promoviendo el reino del Señor, debe seguir apoyando a sus pastores para que, así como lo ha hecho Dios hasta hoy, pueda también proyectar el accionar a lo que viene, en un mundo desafiante, hermanos, en un mundo que cambia constantemente. Y en ese sentir quiero llevarles a un pasaje que escribió el apóstol Pablo hace mucho tiempo, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 20. 2 de Corintios 5, 14 al 20. Les invito a que podamos ponernos de pie y leamos todos juntos este pasaje. Segunda de Corintios 5, 14 al 20. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra. Puede tomar su asiento. Cuando nosotros observamos lo que es la realidad de nuestra sociedad en el tiempo actual, cuando vemos que se levantan movimientos con tanta fuerza que desconciertan con las leyes que proponen, cuando vemos que hay posturas intelectuales y filosóficas tan distintas a lo que la palabra del Señor plantea, nos sentimos desconcertados. Decimos, ¿a dónde va el mundo? Algunos, como Mafalda, este personaje argentino de caricatura, dicen, paren el mundo que yo me quiero bajar, ¿no? Pero esa no es la solución. El Señor ha puesto a la iglesia en el aquí y en el ahora,
porque en medio de una diversidad tan grande que tenemos en nuestro entorno, y que seguramente ustedes lo han experimentado también acá en Tierras Blancas, la Iglesia debe seguir desarrollando su misión. Ahora, frente a las señales que da la comunidad en general, a veces nos sentimos desalentados, nos sentimos en alguna medida opacados por la fuerza que tienen estos movimientos, y pensamos que tal vez ya no es tan importante hacer o no hacer lo que nuestra identidad como iglesia requiere. Ya no es tan importante hablar o no hablar. Y tal vez ya no es tan importante siquiera marcar presencia dentro de lo que es nuestro entorno. Pero sabe, aun cuando nosotros a veces humanamente llegamos a pensar eso, cuando nos confrontamos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la palabra de Dios sigue impulsando a su iglesia a que siga cumpliendo la misión para la cual la ha puesto en el mundo hoy, en el aquí y en el ahora. A veces nos da en algún sentido un poco de, ¿por qué no decirlo?, de timidez plantear nuestro punto de vista cristiano cuando vemos que el punto de vista anticristiano tiene tantos seguidores. Pero sabe, Pablo nos entrega a través del pasaje que acabamos de leer una motivación adicional, un impulso extra, una perspectiva diferente, centrándonos en el hecho de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, porque Dios ha hecho una obra especial en nuestra existencia, Dios ha hecho algo especial en nuestra mente y en nuestro corazón, y por eso estamos usted y yo hoy aquí en el templo dándole la honra y la gloria a Dios por lo que han sido estos años de historia de esta congregación. Pero debemos ser conscientes, hermanos, que la historia continúa, que usted y yo somos llamados a ser protagonistas y partícipes en el quehacer de la iglesia en la cuarta región. Por lo tanto, la iglesia debe ser propositiva, debe ser una iglesia proactiva. Cuando yo digo que la iglesia tiene que ser propositiva, creo que tiene que proponer nuevas líneas de acción, nuevos rumbos, tiene que proponer ideas, y tiene que ser proactiva también, porque muchas veces los cristianos hemos sido reactivos, o sea, esperamos que las cosas pasen y después reaccionamos. No, nosotros debemos, mirando el ejemplo de Cristo, mirando el ejemplo de Pablo, procurar ser una iglesia hoy que vaya a la vanguardia. Dice Pablo así, defendiendo un poco su autoridad pastoral y ministerial delante de los hermanos de Corinto, porque habían, siempre que Pablo establecía una congregación, al poco tiempo llegaban personas que estaban aferradas a las prácticas judaizantes y comenzaban a cuestionar el trabajo que Pablo había hecho y comenzaban un poco a tratar de debilitar lo que Pablo había enseñado, y entonces la gente muchas veces se iba con los judaizantes en su línea de pensamiento, y Pablo tenía que volver a exhortar, tenía que volver a veces a llamar la atención a la iglesia. Pero él aquí comienza a plantear una visión bien interesante, y se centra en lo que el amor de Dios, el amor manifestado en Cristo, es para él, y allí surge el motor de su accionar. El amor de Dios, sin duda, para Pablo fue un amor que lo emocionaba, y creo que eso tiene que ser para nosotros también. Pueden pasar los años, hermano, pueden pasar muchas circunstancias en la vida de la iglesia, pero es importante que nunca lo que Dios ha hecho en tu vida, nunca lo que Dios ha manifestado para ti, te deje de emocionar, te deje de impactar. Pablo dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo ve a Cristo como la cabeza representativa de la humanidad en este texto, y cuando piensa en la muerte de Cristo, está diciendo todos aquellos que, ¿no es cierto?, estaban lejos de Dios, murieron en delitos y pecados, o debían haber muerto en delitos y pecados, pero Cristo murió en lugar de ellos, Cristo tomó el lugar de ellos y murió por todos.
Y eso emocionaba a Pablo. Él se sentía partícipe del amor de Dios, era receptor de ese amor admirable. Y dice, este amor a mí me constriñe, y no solo a él, sino que también a sus colaboradores, a Timoteo, a Silas. Nos constriñe, quiere decir nos controla, nos impulsa, nos direcciona. El amor de Cristo lo llevó después a morir a los creyentes a su vida de pecado. Dice que cuando los creyentes se identifican con Cristo Jesús, han muerto a la vida de pecado. Pablo dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, aquellos que logran visualizar lo que Cristo Jesús hizo por ellos, llegan a originarse en una nueva vida. Mueren al pecado para revivir a una vida espiritual, a una identidad ya no centrada en el yo. Ya no viven para ellos mismos, sino que pasan a vivir para aquel que murió y resucitó para ellos. Es interesante ver que para Pablo la muerte de Cristo no es solamente el elemento de la cruz. Él ve que Cristo da la vida por el mundo pecador, pero no queda muerto en la cruz, como algunos lo ven y como algunos lo conciben, sino que siempre Pablo relaciona la muerte de Cristo con la resurrección. Y en la resurrección de Cristo hay victoria, en la resurrección de Cristo hay esperanza, en la resurrección de Cristo hay bendición. Entonces Pablo lo pone ahí con énfasis. Aquel que murió y resucitó por ellos les entrega una nueva perspectiva. Y usted y yo hemos sido también beneficiados o hemos sido bendecidos, podemos decir, por este acto redentor de Jesucristo, por este acto vicario. El vicario es aquel que toma el lugar de otro, porque por la ley todos los seres humanos debían haber sido muertos por su pecaminosidad. Y es más, ni usted ni yo teníamos esperanza. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo entregó su vida, no solo por los que vivieron hace siglos, no solo por los que componían la iglesia en el siglo I, ¿no es cierto? Sino que Cristo entregó su vida por los que habían de creer por la palabra de aquellos primeros pioneros de la fe, ¿no es cierto?, que eran los apóstoles. Y por lo tanto, la iglesia hoy es bendecida por este sacrificio redentor y vicario de Jesucristo. O sea, nosotros debemos experimentar, hermanos, la misma vivencia que tuvieron los primeros cristianos, en el sentido de morir a la vida de pecado y vivir una vida para la gloria de Dios. Y creo que allí hay un elemento clave para la iglesia hoy, para ser eficaz en el desarrollo de su tarea. Debemos vivir como personas que han experimentado un nuevo nacimiento. Debemos vivir como lo que Dios esperaba que nosotros fuésemos, producto de nuestro encuentro con Cristo. No solamente decir que somos cristianos, no solamente proclamar que Cristo ha hecho un cambio en nosotros, sino que demostrar con nuestra personalidad, demostrar con nuestra conducta, demostrar con nuestras acciones que hemos tenido este nuevo nacimiento, que tenemos esta nueva naturaleza. Ese fenómeno de nuevo nacimiento es lo que se conoce como la regeneración. O sea, tenemos una nueva identidad. Y Pablo lo plantea en el versículo 16 de esta manera. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la primera naturaleza o la primera identidad que nosotros naturalmente habíamos adquirido para desarrollarnos como individuos, pasa a un segundo plano.
¿no? Y esa naturaleza carnal, pudiéramos decir, es todo lo que pone énfasis en las obras pecaminosas, en el yo, en el ego, ¿ah? En el escoger mis prioridades, mis proyectos, mis sueños. Cuando ese yo queda muerto y pasa a un segundo plano y se le da el primer lugar a lo que Dios quiere hacer mediante Jesucristo en nosotros, ahí se produce este cambio de identidad del cual Pablo habla. Y él dice, a nadie conocemos según la carne. O sea, la nueva identidad en Cristo permite que nuestras ideas con respecto a las demás personas sean cambiadas, que nuestras conductas con respecto a cómo es nuestro entorno sea transformado. Eso es lo que el autor inglés John Stott define como una nueva cosmovisión, un nuevo entendimiento de la realidad. La obra que Cristo hace en nosotros nos lleva a experimentar este nuevo nacimiento para concebir el mundo con una perspectiva distinta, para visualizar a las personas que nos rodean con una perspectiva distinta, para integrarme yo a la comunidad con una perspectiva distinta, siendo no solamente un elemento que acepta el entorno, sino que también procura transformarlo. ¿Cómo podemos transformar el entorno si nosotros mismos nos hemos permitido ser transformados plenamente por Cristo? Allí creo yo que hay un elemento que debe llevarnos a un análisis, a un desafío y a un nuevo replanteamiento permanentemente en nuestra vida. Creo que es importante estarnos autoevaluando. Y hay un autor que es Rick Warren, que a lo mejor algunos lo han escuchado nombrar, de la Iglesia con Propósito. Él dice, es importante hacer un inventario espiritual de uno cada año. Es importante hacer un inventario de cómo va mi vida espiritual. Entonces yo les animo a que ustedes hagan este ejercicio, ahora que están en esta fecha de aniversario, haga un inventario espiritual. ¿Cómo va su vida de cristiano? ¿Cómo va su vida de seguidor de Cristo? ¿Está demostrando con sus palabras que verdaderamente Cristo es lo primero para usted? ¿Está demostrando con sus conductas de que Cristo es lo primero? Y póngase una nota, ¿eh? Nosotros acá en Chile usamos del 1 al 7. Generalmente cuando estudiamos nos transformamos en cuatreros, ¿eh? 4, 5, 4, 6, 4, 7. Tratemos de autoevaluarnos ahí de mejor manera, pero esforcémonos. Quiero hacerles un llamado en este momento en ese sentido. Esforcémonos en seguir desarrollándonos en el Espíritu. Esforcémonos en seguir luchando para parecernos más a Cristo. Esforcémonos, hermanos, en este tiempo de regocijo, en seguir aprendiendo cómo regocijarnos más en Dios. ¿Por qué? Porque el mundo coloca presiones sobre los cristianos. Y de hecho hay muchos que flaquean frente a la presión del medio ambiente, flaquean en sus convicciones, flaquean en tiempos de tentación, flaquean en momentos de crisis. Yo quiero decirles de que las crisis van a formar parte de la vida permanentemente, y las crisis vienen producto de que a veces tomamos decisiones arriesgadas, pero el riesgo no lo podemos evitar, porque permanentemente vamos a estar tomando acciones que involucran riesgo. Hay quienes dicen, no, hay que actuar con seguridad, con cautela, no hay que arriesgarse, pero ineludiblemente vamos a estar frente al riesgo, y el riesgo nos va a llevar a tiempos de crisis, ¿ya? Pero en tiempos de crisis debemos esforzarnos para que esas crisis nos hagan crecer, nos hagan desarrollarnos, nos hagan apuntar hacia qué es lo que queremos lograr en nuestra vida como individuos y como iglesia. Yo quería decirle, hablando de esto, de los riesgos, de que cuando usted cruza una calle ya está tomando un riesgo, porque pudiera alguien atropellarlo.
Cuando usted construye su casa y se sube a martillar al segundo piso, está tomando un riesgo porque se podría caer. Pero pensemos lo contrario. ¿Qué pasa si yo me encierro en mi casa y no salgo a ninguna parte porque al cruzar una calle me pueden atropellar? ¿O qué pasa si usted compró los materiales para construir su casa y no sale, y no se encarama al segundo piso a martillar? Sencillamente no se va a poder desplazar a ningún lado o no se va a poder ver nunca su proyecto de construcción concluido. Entonces, hermanos, hay que tomar riesgos. Las decisiones de la vida constantemente nos van a poner en jaque, pero debemos tomar riesgos siempre buscando la dirección de Dios, siempre buscando de aprender en las crisis que esos riesgos puedan producirnos y siempre buscando actuar, como les decía yo, mostrando y demostrando que somos personas que hemos experimentado esto que Pablo dice allí en el versículo 17, que hemos experimentado este nuevo nacimiento. Amén. Porque fíjese que eso es clave. Yo creo que en la iglesia va a tener más poder en la medida que los individuos que conforman la iglesia son personas de poder en el espíritu, de autoridad en el espíritu, personas genuinas en su vivencia espiritual. Entonces yo le deseo eso al pastor y amigo Abraham, que su iglesia sea una iglesia de gente genuina en el espíritu, de gente de poder, de gente de autoridad, porque muchas veces vemos cristianos que derrumban el testimonio cristiano con su actuar. Y a veces la problemática es que los inconversos no quieren nada, ni con la iglesia, ni con la fe, producto de que gente que se decía cristiana los ha desilusionado. Entonces, hermanos amados, que su congregación sea una congregación de gente involucrada en esta nueva identidad que Cristo le ha dado. Vale la pena que usted persevere en el camino del Señor con la firmeza necesaria para parecerse cada vez más a Cristo. Y Pablo, cuando él reflexiona en esta obra que Dios ha hecho, de hacernos semejantes a Cristo como nueva criatura, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese qué hermoso ministerio tenemos, el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué reconciliación? Porque la reconciliación viene siempre después de un conflicto. Y el ser humano, como especie, como raza, estaba en conflicto con Dios. Porque estaba en pecado, no tenía la conducta ni la actitud que Dios esperaba. Estábamos lejos de Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces dice que Dios estaba reconciliándonos. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, los hombres y mujeres pecadores eran reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Cristo. Ese sacrificio vicario, esa obra redentora que Cristo hizo. Pero también, ¿no es cierto?, a aquellos que se entregaron a Cristo en reconocimiento, en fe, en adoración, les entregó un ministerio, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. O sea, esta tremenda obra que Dios hizo en Cristo no es solamente para nosotros, para que la guardemos en forma egoísta y disfrutemos del beneficio, de la bendición de ser, ¿no es cierto?, una nueva criatura, sino que nos manda a compartir este mensaje, dice. Así que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos encargó la palabra de la reconciliación, y la palabra de la reconciliación es el mensaje poderoso, potente, eficaz del Evangelio. Porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Lo cree usted así? Indudablemente, hermano, si usted está aquí, si usted tiene gozo hoy por lo que Dios ha hecho con esta iglesia, si usted ha vivido
una vida que ha sido un proceso de crecimiento y desarrollo en Dios, es porque así es, porque el Evangelio tiene poder para transformar vidas, porque el Evangelio tiene poder para ayudar a los hombres y mujeres en este proceso de identificarse con Cristo, porque el Evangelio tiene poder para hacer que surjan, mediante la proclamación del mensaje encargado por Dios, nuevas criaturas. Entonces, esa nueva criatura que somos nosotros, debemos ser nuevas criaturas involucradas, comprometidas con el mensaje de la reconciliación, con el mensaje del Evangelio. La Iglesia de Cristo tiene como una de sus principales funciones el evangelismo, la tarea evangelística y misionera. Entonces, Pablo hace un llamado a los hermanos de Corinto en el sentido de que se identifiquen con la identidad que Dios les ha dado y con el cargo, el rol que Dios les ha entregado, que no es un cargo ni un rol cualquiera, sino que es un rol que dignifica, embajador en nombre de Cristo. Ser un embajador de alguien es ser nombrado embajador, es ser nombrado representante de un rey, es ser nombrado representante de un gobierno. Un embajador es un alto dignatario. Entonces usted, mi hermano, usted, mi hermana, es una persona de relevancia dentro del reino. Es un embajador en nombre de Cristo en su trabajo, es un embajador en nombre de Cristo en su villa o población, es un embajador en nombre de Cristo que tiene que representar a Cristo en su universidad, en su lugar de estudios. Entonces debemos nosotros asumir esa identidad, asumir ese rol y desempeñarlo con regocijo en nuestro entorno. Esta obra maravillosa, extraordinaria que Dios ha hecho en nuestra vida, debemos compartirla con el medio que nos rodea para cumplir con ese rol de ser embajadores efectivos de Cristo y compartir el mensaje de la reconciliación. O sea, impulsar, invitar, exhortar a los hombres y a las mujeres, lógicamente, porque cuando hablo de hombres, hablo del género humano, ¿no es cierto?, a que se reconcilien con Dios. Porque en el mundo hoy hay mucha gente que está lejos de Dios. Hay mucha gente que está perdida en actitudes que están, contraviniendo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo de ideas liberales, en este tiempo de ideologías que surgen, en este tiempo de filosofías extrañas, es urgente que la Iglesia, ungida con poder del Espíritu Santo, que potencia su identidad en Cristo, desarrolle la labor de proclamar el mensaje de la reconciliación. Y no hablo solo de hacer un evento masivo de evangelismo, sino que también les insto a que se involucren en nuevas formas de evangelismo. Muchos piensan que yo no tengo el llamado de Billy Graham para llenar un estadio, no soy llamado a hablar en una radio, pero hermano mío, hermana mía, cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Sencillamente cuenta con tus palabras, con la gracia que Dios te dé, lo que el Señor hizo un día en tu caminar. Habla, y si no puedes hablar, compórtate de una forma tal que otros dignifiquen a Dios por lo que Él hace a través de tu vida, porque también se predica muchas veces sin palabras. ¿O acaso no le ha tocado que le digan: tú tienes algo distinto, tú eres especial, tú eres diferente? ¿Le ha pasado eso? ¿Le han dicho así en algunos lugares? Entonces, vivamos vidas diferentes, vivamos vidas que inspiren, seamos elementos positivos en nuestros entornos, y de ese modo también vamos a estar siendo dignos embajadores en nombre de Cristo. De esa manera también se abrirán las puertas para que otros escuchen un mensaje más directo, más personal, más profundo, que les inste a reconciliarse con Dios. Amén. Entonces, que nosotros podamos proclamar el mensaje nos hace dignos embajadores del más grande de los reyes que la humanidad ha conocido. El más grande de los reyes
es Jesucristo el Señor. Entonces, a modo de conclusión, podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que es tan necesaria la labor de la Iglesia hoy, cuando parece a los ojos de la opinión pública que el rol de la Iglesia pasa desapercibido, cuando incluso en la sociedad se quiere disimular un poco la influencia de la Iglesia, colocando en roles muy destacados a personas que no necesariamente nos identifican. Nosotros tenemos que estar conscientes que se necesita en el mundo hoy que hombres y mujeres sigan reconciliándose con Dios. Se necesita en el mundo hoy que esta iglesia de Tierras Blancas siga disfrutando su identidad en Cristo con fervor, con pasión, con amor, para ser dignos representantes de Jesucristo el Rey. La comunidad acá en Tierras Blancas, en Coquimbo, requiere de una iglesia poderosa en el Espíritu, pero esa iglesia poderosa va a ser una realidad solamente en la medida que cada uno de sus miembros viva a plenitud lo que significa ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que les animo en ese sentido, evalúese, autoevalúese en lo espiritual permanentemente, busque seguir creciendo, busque ser de bendición en su entorno y sobre todo en su iglesia. Usted está puesto en esta congregación para ser de bendición para los demás hermanos, para ser de bendición para su liderazgo de la congregación, para ser de bendición a aquellos que asumen el rol de dirigir la personalidad jurídica. Eso no es fácil, pero usted tiene que ser de bendición para ellos, tiene que ser de bendición para los pastores. Al hablar de los pastores hablo de Abraham y de Irlanda, porque ellos son un equipo. Entonces yo les animo, hermanos amados, en el nombre del Señor, para que no se sienta intimidado por la realidad tan violenta, tan abrupta del mundo hoy, para que no se sienta intimidado por lo que pasa en Chile en términos políticos, financieros, administrativos. La iglesia del Señor permanecerá para siempre. Dijo el Señor Jesucristo, las puertas del Hades, ¿no es cierto?, no prevalecerán contra la iglesia. Y usted forma parte de la iglesia de Cristo. Pero hay que regocijarse en ser iglesia, hay que vivir a plenitud la identidad que Dios nos ha dado y hay que seguir perseverando, porque digno es aquel que un día se entregó en la cruz para morir y resucitar por nosotros. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, delante de tu presencia estamos en esta hora. Gracias, Señor, por el mensaje del día de hoy, porque tu palabra siempre nos impulsa, nos guía, nos orienta a un accionar definido. Y yo te pido tu bendición para esta iglesia, para los pastores de esta congregación, para los hermanos del directorio, que la gracia tuya, que el accionar de tu Espíritu haga de esta comunidad una iglesia poderosa en el Espíritu, una iglesia que sea audaz en su testimonio, una iglesia que sea activa en la proclamación del mensaje de reconciliación y que sea una iglesia que represente dignamente como buenos embajadores al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Como tú, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declara.
poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey.